gracias y gracias también a los que os habéis quedado, porque dudo que haya entrado gente nueva, pero gracias a los que os habéis quedado después de la intervención de Óscar, a la que vamos a hacer alguna referencia, puesto que, aunque tenga formación jurídica y mi actividad esté dentro del desarrollo de la abogacía en el ámbito TI y el asesoramiento en la gestión de tecnología a las empresas, mi intervención está muy relacionada con la de Óscar. No va a ser tan espectacular porque el derecho es más pesado, pero desde luego creo que está íntimamente relacionada con la misma. Ahí tenéis mi presentación, no me autopresento a nivel curricular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues básicamente la visión que os quiero plantear dentro de esa gestión y dentro de los estándares que tenemos en el mundo del gobierno del TI, serían nuestros escenarios y riesgos para los activos, esos activos en los que nos vamos a mover y que denominamos activos intangibles. La problemática en el nuevo entorno de amenazas y sobre todo con la visión deficiente de la seguridad, puesto que todos los estándares, y lo hemos visto también en la intervención de Óscar, y a lo largo de todos los congresos de gobierno de TI, muchas veces olvidamos el ámbito legal para crear valor dentro de la propia estructura y dentro de la estrategia y fijación de objetivos por parte de las empresas. Y eso es un poco la visión y la problemática que os quiero trasladar en el día de hoy. Os presentaré un nuevo modelo que sería la seguridad integrada en red, más que en la propia infraestructura o sistema, y un planteamiento de herramientas normativas de protección de esos activos intangibles que os proponemos desde nuestra realidad práctica para integrar todo dentro de vuestra propia organización y gestión de la empresa. Sin lugar a dudas, una de las grandes fronteras en el ámbito en el que nos movemos, en nuestras empresas tecnológicas, sin lugar a dudas es esa frontera que existe entre el ámbito profesional y personal. Sobre todo, ¿por qué? Porque todo lo que separaba nuestra vida personal y nuestra vida profesional con las nuevas tecnologías hace que se diluya, que esa separación disminuya o incluso desaparezca, sobre todo con las nuevas realidades que puede conllevar la movilidad, el cloud computing, el BIOT y trabajar con nuestros propios dispositivos, el teletrabajo, la desubicación del empleado respecto a nuestras empresas y a nuestra información, nuestros propios sistemas. Todo casi se localiza y se desvirtualiza. No solamente vamos a la virtualización, sino a la propia desvirtualización. Ese mundo global que además está interconectado y que desde luego va a generar una gran cantidad de información. No sé si habéis estado en la presentación de Altavista de esta mañana, pero veíamos cómo en tiempo real se estaba manipulando, gestionando, controlando y almacenando millones y millones y millones de terabytes al día. ¿Por qué? Pues porque estamos gestionando información constantemente. Y esa información va a tener una implicación jurídica. Veíamos esta mañana que hablaban del límite de la tecnología, prácticamente sería el legal, porque la tecnología es casi ya ilimitada, sería a lo mejor un problema de almacenamiento, pero desde luego el ámbito legal sí marca una diferencia. Quizá, también como se expuso ayer en el Privacy by Design de un compañero nuestro, el tener esa precaución a la hora de desarrollar ciertas aplicaciones, ciertos software, sería interesante, sobre todo porque esa inversión puede conllevar después una gran pérdida, pues porque no sea ni adecuado o adaptado a la normativa vigente en el territorio en el que se vaya a desarrollar, o simplemente pueda provocar rechazo. Pensemos en los escáneres que se pusieron en funcionamiento en muchos aeropuertos del mundo, en el que se dibujaba nuestra figura humana para detectar simplemente si llevamos algo no adecuado o contrario a la seguridad aérea en nuestro trayecto. Y eso provocó desde luego un gran rechazo en el uso de esa tecnología. La información y los intangibles son valiosos, sin lugar a dudas, porque hoy por hoy vemos que uno de los grandes problemas que se plantean en el ámbito empresarial es la gestión del conocimiento y la gestión de la información.
Y dentro de toda esta perspectiva que os estoy planteando, vemos la problemática que puede conllevar a las empresas gestionar y controlar, no desde el punto de vista técnico, puesto que la tecnología es la que es, sino desde el punto de vista de la cultura y de la gestión de esos activos intangibles. ¿Por qué? Porque no es ninguna novedad, o no voy a despejaros ninguna novedad, si os transmito la idea ya más que repetida, que el peor enemigo de nuestro propio sistema es nuestro propio usuario. Podemos implementar toda la seguridad que queramos a nivel de infraestructura, a nivel de software, pero si nuestro usuario no está mentalizado y no existe una cultura de seguridad y no se cubre dentro de todo lo posible el ámbito jurídico del acceso a esa información por parte de ese usuario, puede conllevar más de un problema. Y sin lugar a dudas, nos olvidamos en muchos casos a la hora de hablar de la seguridad de todo lo que está fuera de nuestra infraestructura, sobre todo cuando ya estamos hablando de servicios totalmente de outsourcing completo, como puede ser un cloud computing, donde ya la información, no solamente el servicio, sino la información puede estar alojada fuera de nuestro propio control. ¿Qué sucedería si perdemos la conexión durante un periodo de tiempo demasiado prolongado, o algún gobierno nacional territorial decide que puede haber un ataque a la propiedad intelectual y provoque un bloqueo del sistema o del acceso a la información alojada en remoto, etcétera, etcétera? Bueno, pues desde esa perspectiva, esa es la visión que me gustaría trasladaros a lo largo de mi intervención. Obviamente, además, no solamente ha aumentado esa cantidad de información, sino también el valor de esos activos digitales. ¿Por qué? Porque desde luego no podemos olvidar, y que además resulta obvio, que la información crítica del cliente hoy por hoy es fundamental. De hecho, en todos los foros de seguridad se habla de esa ciberseguridad. La ciberseguridad no solamente en el ámbito de la administración pública, con todos los planes de ciberseguridad y los problemas que conlleva, sino la ciberseguridad en la propia empresa, no solo de sectores estratégicos, con toda la regulación que se ha generado alrededor de los mismos, sino también de la propia ciberseguridad de la empresa, que es lo que os voy a intentar trasladar desde una visión un tanto jurídica. Al mismo tiempo, la propiedad intelectual, con todas las reformas y la problemática que nos puede conllevar, sobre todo cuando atendemos empresas tecnológicas que tienen ubicación o sedes en diferentes territorios del globo y que pueden estar sometidos en algunos casos a diferentes normativas, de esa protección de la información, de esa protección de la propiedad intelectual, de esa protección del know-how, de esa protección de un activo intangible, como es todo lo que estoy refiriendo. Y eso va a conllevar que nos enfrentemos a marcos normativos muy variados y diferentes, tanto si estamos en el ámbito anglosajón o angloamericano, como si estamos en el ámbito continental, sin olvidar todo el territorio chino, japonés, taiwanés, India, que son grandes fabricantes o desarrolladores de ciertas software y de aplicaciones que sin lugar a dudas nos puede conllevar algún que otro problema. Y para más INRI, bueno, pues vemos que de repente empiezan a aparecer nueva regulación que no aporta nada nuevo porque no es demasiado innovadora, como puede ser la muy reciente anuncio de la nueva regulación en materia de patentes, que parece que va a desarrollarse y publicarse en España en próximas fechas. Eso también, sin lugar a dudas, puede condicionar nuestra propia actividad y nuestros propios objetivos como empresa, ya que todos y cada uno de ellos se encuentran cada vez con más frecuencia en formatos electrónicos. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un archivo en papel como hasta ahora podría plantearse la gestión de los contratos de muchas de las empresas o de cierta documentación vital o estratégica para las empresas, sino que ahora todo está en ese soporte totalmente intangible que son nuestros soportes digitales. Y desde esa perspectiva también deberíamos de valorarlo. En esos nuevos escenarios, además, y respecto a esos riesgos para los activos a los que estoy haciendo mención, pues nos encontramos o debemos de plantearnos que los datos y la información de las organizaciones y las empresas, y alojados además en estructuras de almacenamiento o servicios, son un claro objeto de deseo y de ataque
para los amantes de lo ajeno o de la información ajena. Y ese amante o atacante que desea nuestra información puede ser externo o puede ser interno. ¿Por qué? Pues por un motivo delictivo, porque realmente lo que pretendamos es un beneficio económico y busquemos en el acceso a cierta información, pues desarrollos de negocio, estrategia empresarial, desarrollo de patentes o cuestiones de industria, o desarrollos de software, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas, no hay que pensar mucho para que se os venga a la cabeza supuestos de ataques en esa línea que se han dado en la historia más reciente o en la actualidad. Otra cuestión sería los motivos personales. Personal despedido o personas que han prestado servicio de alguna manera en nuestras propias organizaciones y que por venganza, frustración, falta de sensación de desarrollo profesional actúan vengándose de su organización o empresa llevándose información. El problema es que muchas veces somos conscientes que esa información ha sido sustraída a posteriori y sobre todo cuando ya se empieza a utilizar por la competencia o por quien corresponda. Y por último, los motivos políticos. Motivos políticos, hablo de terrorismo, o señalamos en la diapositiva terrorismo, pero en base a ese terrorismo o a esa seguridad, a la manía y mal usada en términos absolutos, pues vemos accesos a información de manera generalizada y global, como el muy reciente escándalo de la NSA con los accesos a información alojada en servidores de empresas de nacionalidad norteamericana, aunque estuvieran prestando servicio en cualquier país del mundo. Y en base a ello, bueno, pues la normativa regulatoria de ciertos territorios se extrapolan fuera de sus fronteras y se aplican a cualquier nacional, como puede ser la ley patriota y algunas de las normas que vamos a hacer referencia, sin ser pesados, porque no tenéis por qué tener conocimientos jurídicos, pero sí por lo menos una referencia de ello. ¿De qué hablamos exactamente entonces cuando nos referimos a intangibles? Y en un foro de estas características explicar qué es un intangible me resulta un poco, pues quizá osado, pero me lo permitís si sois tan amables. Y obviamente la respuesta no es sencilla, porque hay que utilizar muchos más conceptos para poder encuadrar ese concepto de intangible al que estoy haciendo referencia. Por un lado tenemos las patentes o todos los desarrollos que a lo mejor no son patentes, pero podrían encuadrarse en modelos de utilidad o simplemente estrategias de negocio o posibles desarrollos de negocio que no serían protegibles posiblemente ni como propiedad intelectual ni como patente, pero que habría que proteger de algún modo, puesto que a la hora de buscar socios tecnológicos o financieros o de mero desarrollo del contenido puede provocar un uso ilegítimo posterior de esa idea que estamos desarrollando. Y para eso, bueno, pues estarán los terceros de confianza, los que hemos visto que le van a aplicar algunas reformas normativas interesantes, y desde luego la garantía que se dé a los terceros o a las empresas al depositar cierta información que no es protegible como tal, ni como patente, es decir, ni como contenido industrial propiamente dicho, sometido a patentes y a secretos industriales, ni como propiedad intelectual. De la misma manera, todo lo que conlleve desarrollos de contenido que propiamente dicho no podemos identificarlo como propiedad intelectual, porque realmente sea una especie de brainstorming o tormenta de ideas, donde los CEOs y los CIOs y todo el grupo de gobierno de TI de las empresas tecnológicas empiezan a desarrollar lo que van a implementar o lo que van a desarrollar en los próximos años en sus propias reuniones. Y eso es protegible. Y en muchos casos, algunas empresas empiezan a ver la necesidad que personas con perfiles como el que os está hablando en estos momentos, simplemente esté como oyente, con voz pero sin voto, escuchando cuál es su estrategia y simplemente señalando cuáles son los riesgos e implicaciones legales que pueden asumir según qué ideas u opciones adopten. Dependerá de dónde alojemos
ciertos servidores, dependerá de dónde alojemos o subcontratemos ciertos servicios de cloud computing, dependerá de dónde alojemos parte de nuestra información de desarrollo de aplicaciones o de cualquier cuestión que esté amparada por el derecho de propiedad industrial o intelectual, etcétera, etcétera. Todo eso tiene influencia. ¿Por qué? Pues porque no va a ser lo mismo tenerlo en un país o en un territorio familiar en el ámbito normativo a la empresa en cuestión, o simplemente porque a lo mejor no se han tenido en cuenta los costes que puede conllevar resolver cualquier conflicto o cualquier procedimiento sancionador en el territorio donde vamos a alojar ese servicio, donde vamos a subcontratar ese servicio, y en el que normalmente, utilizando palabras de mi antecesor Óscar, quizá no estemos fijando realmente nuestro objetivo tanto en el servicio al cliente, y uno de los objetivos que va a querer nuestro cliente es que nuestro servicio sea totalmente adecuado a la normativa, y no hablo solo de protección de datos, hablo de mucho más, sino que además, obviamente, no sea un solo objetivo financiero de reducción de costes, sino que obviamente toda la inversión que se vaya a desarrollar, sobre todo si estamos en desarrollos a medida, tenga una garantía de cumplimiento y se tenga en cuenta todas esas cuestiones que os estoy trasladando, ¿de acuerdo? Y para eso, obviamente, pues de la misma manera, atender al valor o al alcance que ha comentado también Óscar, ¿no?, del valor del servicio. El valor del servicio lo enfocamos siempre a nivel de servicios, a que cubra los objetivos de demanda de servicios del propio cliente, que además sea rentable, a un buen precio y competitivo, pero muchas veces olvidamos las implicaciones jurídicas que puede tener ciertos ahorros de costes a la hora de subcontratar alojamiento en un tercero, que es mucho más barato, llegado el caso. Bien, pues desde esa perspectiva me gustaría que os quedarais con esa sensibilidad, porque tenemos esa información que puede ser patentable, esa información que puede estar amparada por la normativa de propiedad intelectual, los secretos industriales, comerciales, know-how, vuestro plan estratégico de empresa. Bien, así entonces, pues os planteo una manera de enfrentaros a esta realidad de los intangibles, haciendo un simple análisis de cuáles son vuestras actividades que puede estar generando conocimiento dentro de vuestras empresas para distinguiros en el mercado, obtener notoriedad, aportar valor diferencial frente a la competencia y sobre todo permitir identificar qué actividades de la compañía pueden ser susceptibles de estar generando esos activos intangibles y que deberemos de proteger, o que os recomiendo que protejáis. A partir de esa identificación de activos se puede entonces acometer una serie de medidas, como puede ser registro, protección de intangibles, que permitan esa revisión del valor de los mismos y sobre todo su reflejo contable, que no va a ser a corto plazo, va a ser a medio y largo plazo. Optimizar fiscalmente el proceso de creación y explotación de esos activos intangibles, quizá con una buena gestión del I+D+I y sus implicaciones fiscales, y pudiendo llegar a ajustes en los procesos de los modelos de negocio. Estoy cogiendo más velocidad porque ya me están diciendo que vaya acelerando, ¿vale? Y quiero llegar a lo que creo que os va a aportar más valor. La seguridad, entonces, acapara toda la atención de las estructuras empresariales del ámbito TI y del gobierno de TI, pero quizás se está convirtiendo en una cuestión clave para la organización, que se trate, por un lado, por ejemplo, por el director del marketing para evaluar su riesgo de marca y su reputación online, director financiero, comprender las implicaciones financieras de los fenómenos adversos que se puedan plantear, director de operaciones, que va a evaluar, entre otras cuestiones, por el impacto de las alteraciones de los sistemas de TI en las operaciones en curso, o identificar activos, identificar riesgos. Perdón, ¿me he saltado algo? Bien, no me he saltado nada. Identificar riesgos, identificar activos, tratar esos riesgos en base a metodologías y marcos de control predefinidos, ITIL, COVID, las normas certificables, frente a los riesgos externos y cambiantes que muchas veces olvidamos en nuestras propias estructuras empresariales, y que es un gran foco de pérdida de valor en nuestros activos en el día a día. Por eso, además, en esa nueva visión que os planteo deficiente de seguridad en la que nos encontramos actualmente, nos centramos sobre todo en lo local,
e implantamos tecnologías y procedimientos predecibles. ¿Por qué? Porque lo que estamos actuando es para cubrir problemas de seguridad que ya conocemos. Eso frente a una falta de visión global de los riesgos, de esos riesgos externos ante los que estamos totalmente de manera vulnerable en cualquier momento en el día a día de nuestra actividad. Y por último, el factor de exposición, que son los aspectos psicológicos y de negocio con los que tenemos que trabajar para dar seguridad y sensación de confianza a nuestros clientes a la hora de decidirse por nosotros y contratarnos como proveedores de servicios. Además, esos riesgos van a depender de la tecnología, de la accesibilidad, de la criticidad de la información y otros muchos aspectos, pero nunca olvidéis que también del marco normativo que le aplique, porque en función de eso va a poder conllevar alguna infracción o incluso procedimientos sancionadores. ¿Y cuáles son las problemáticas entonces en nuestro entorno que se plantean respecto a la amenaza? Uno, tendremos los riesgos tecnológicos, que no voy a aportaros seguramente absolutamente nada en un foro como este, pero sí en los riesgos reputacionales, en el desconocimiento de los marcos normativos aplicables. Y hago referencia a lo dicho hasta ahora y con lo que voy a terminar en mi exposición, los desusos o malos usos de los acuerdos de niveles de servicio, SLA y otros tipos de contratos, que en la mayoría o en la gran parte de las empresas de TI se tienen como abandonados o no se les da el valor y la importancia que realmente tienen. Y utilizamos modelos básicos utilizados por la competencia o por nuestros servicios jurídicos generales que prestan asesoramiento en nuestras empresas para cubrir esos SLA que son trascendentales para obtener los objetivos pretendidos y otros riesgos. ¿Cuál es el nuevo modelo que se está implantando y al que tendemos y obviamente deberíamos de atender más pronto que tarde en nuestra propia actividad? Uno, la estrategia de ciberinteligencia, que es la capacidad de predecir, identificar y reaccionar de forma proactiva ante posibles amenazas. Una posible amenaza es el incumplimiento normativo. No es solo un riesgo tecnológico de seguridad, es el incumplimiento normativo. Otra, la detección temprana, sin lugar a dudas. Pero tendréis que tener ese conocimiento o ese asesoramiento para poder tomar decisiones y detectar tempranamente cualquier acción o cualquier decisión que vayáis a tomar y que puede conllevar incumplimientos de cualquier norma que se pueda aplicar a la actividad en cualquier lugar del mundo, estamos hablando. Protección de la información a varios niveles y varios niveles de defensa interconectados para conseguir un equilibrio en esa estructura o estrategia de seguridad. Y por último, fundamental, un control centralizado de las normas de seguridad. Ya no solo los cuerpos normativos de los estados nacionales, sino también aquellos cuerpos normativos en el ámbito del compliance que pueden aplicar a la actividad de una empresa. El soporte multiplataforma de protección y securización de la información, servicio especializado en esa vigilancia online permanente de los riesgos tecnológicos externos es una necesidad y una realidad. Y la mejor estrategia para minimizar ese impacto del riesgo externo no lo podemos controlar en la detección temprana del mismo, si no se va a hacer una gestión global de esa seguridad. ¿Cuáles son las herramientas normativas de esa protección de activos? Pues las empresas se van a enfrentar para atender a ese cumplimiento normativo cada vez más a un número ingente de normativa de aplicación y va a depender de los estados donde esté realizando su prestación de servicio o actividad. Vamos a estar ante normativas locales, vamos a estar ante normativas locales y sectoriales, como puede ser si tenemos prestación de servicios a consumidores finales, pues solo en el territorio nacional español estaríamos atendiendo a 17 normativas autonómicas y posibles normativas incluso territoriales menores, como puede ser arbitraje en entidades locales. Pues eso es una realidad y al mismo tiempo con la seguridad y la actividad concreta, cada una de ellas van a tener sus propios estándares o sus propios requerimientos de información. Y ejemplo de ellos pues puede ser la ley Sarbanes-Oxley de norteamericana, con todo lo que conlleva de gestión de la información y rendimiento de cuentas
ante los órganos de control, la ley Patriota, Patriot Act, con todo lo que conlleva, que es una de las que le da funcionalidad al acceso a información a cualquier órgano de control norteamericano, aquellos americanos fuera del territorio norteamericano que gestionen información y que pueda conllevar actos terroristas o de blanqueo de capitales, habilita al gobierno norteamericano a ceder su información simplemente exigiéndosela porque pueda haber un riesgo de terrorismo o de blanqueo de capitales. Y por eso Google abrió, Microsoft abrió y otros proveedores como Amazon abrieron al gobierno norteamericano el acceso a sus servidores. Al mismo tiempo, pues todo lo que conlleve el IPA y el TEC de Estados Unidos, etcétera. También, por otro lado, en el ámbito europeo tendríamos las directivas de protección de datos, la directiva de mercado interior, de servicios de la Unión Europea, de propiedad, de armonización de la propiedad intelectual, todo lo que conlleva el desarrollo y protección de patentes y material de valor a nivel industrial, etcétera. Y por otro lado también otro ámbito diferente normativo, todo lo que van a ser esas normas certificables, ISO 27, ISO 22.000, ISO 30 y tantas mil, toda la familia ISO o de normativa certificable a nivel de servicios y de gestión de la seguridad de la información, junto con COSO, COVID y todo un elenco interminable. Los estándares de seguridad y privacidad, por ejemplo, de datos en India, o la normativa de competencia desleal ante la que nos vamos a enfrentar en temas de patentes, secretos industriales, modelos de utilidad y propiedad intelectual en China, ¿vale? Ejemplos entonces de esos intangibles, pues sería la gestión de la información, la tecnología, los propios contenidos, las marcas, patentes, diseños y otras formas de propiedad intelectual que hoy por hoy no se definen como tales en las normas, pero sobre todo en el ámbito biosanitario y de la biotecnología y los genomas humanos, el tratamiento de toda esa información, genera un nuevo nicho de mercado muy interesante y en el que hay un vacío normativo que provoca bastantes problemas a las farmacéuticas que están desarrollando actividad en esa línea. Y por último, la fiscalidad. Ejemplo entonces de ello sería, como podéis, en la tecnología, pues la protección y defensa de esa tecnología que soporta las creaciones como intangible en sí misma, ¿de acuerdo? Protección y defensa de esa tecnología, pero que es soporte del contenido que vamos también a proteger desde otra perspectiva. Y para eso, ¿qué herramientas podríais utilizar? Pues asesoramiento, contratos acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales, en la prestación de esos servicios de desarrollo o almacenamiento de la información, sobre todo si estamos en el ámbito del desarrollo de software o de algún tipo de aplicaciones, hosting, housing, cloud computing, etc. De respecto al contenido, pueden provocarse infracciones por la generación, transformación y uso de contenidos en red propios o de terceros, sobre todo de terceros, o nuestros propios por terceros. Y para ello será fundamental que atendáis a toda la salvaguarda de derechos y normativa que se va a plantear frente a los sitios web en los que se ofrezca esa posibilidad de descarga de nuestros propios contenidos o de nuestra propia autoría o control. Los nombres de dominio y nuestra identificación en red. Un nombre de dominio no solamente es cómo me identifico en Internet, sino también es tu propia identidad como tal, dentro de la identidad digital, que sería la marca, la reputación y el nombre de dominio. ¿De acuerdo? Y desde esa perspectiva, obviamente, habría que valorar los costes que puede conllevar una resolución de conflictos, pues porque no hayamos tenido en cuenta que nuestra actividad puede llegar o cubrir algún territorio nuevo que no hemos observado a la hora de registrar dominios correspondientes y que nos encontremos a la hora de desembarcar en ese territorio con terceros que han podido registrar ese dominio con una mala intención. Cumplir esta normativa a menudo implica inversión y mucho tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, los directores de marketing que están centrados en mejorar la imagen y la marca y la confianza de los clientes y la reputación de esa marca. Por otro lado, los directores generales y CEO que están preocupados por conocer qué datos sensibles se están manejando, qué pasa con la propiedad intelectual e industrial de la propia organización y puede ser además objeto de la apropiación indebida por parte del personal de la empresa o por personas ajenas, que desde luego ello va a tener además una regulación y unas responsabilidades para la empresa, sobre todo con todo lo que conlleva la responsabilidad de las personas jurídicas en el compliance. Los directores financieros que deben cumplir las directrices regulatorias y los directores de tecnología CEO
que además de estar, entre otras cosas, afanados en incrementar y flexibilizar los servicios y la movilidad organizativa, se tienen que enfrentar a retos relacionados con mucha proliferación de datos, con un aumento de los números de sistemas y dispositivos no seguros, que además están ubicados en diferentes territorios, que además pueden producirse accesos inapropiados a la información, y cualquiera de esas implicaciones puede producir pérdida de información y pérdida de valor y pérdida de activos. Los directores de recursos humanos, como lo vaya a tener, pues obviamente el problema que va a haber con la vulneración de la estrategia empresarial por parte de los trabajadores, la necesidad de generar la figura del Chief Compliance Officer o el oficial de cumplimiento, al que ya se hace referencia en algunas directivas comunitarias, que debe de gestionar los riesgos regulatorios y demostrar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en cada actividad. ¿De acuerdo? Y termino con esta y otra tabla, y con eso ya no quito más tiempo. Los miembros de la gerencia, a todos los que he hecho referencia, deben adoptar, o planteamos que deben adoptar, 3 importantes medidas para crear ciberinteligencia dentro de cada organización. Y así, cada uno de ellos, que estarían dentro de la gerencia y en el que ya estamos incluyendo también al oficial de cumplimiento normativo, tendría que mantener informados y adoptar los enfoques estructurados. ¿Para qué? Para valorar los riesgos para la empresa y para las TIC. Al mismo tiempo, trabajar conjuntamente y implementar y aplicar la excelencia en la seguridad de toda la empresa, y no solo cada uno de ellos en un ámbito aislado e independiente al resto de su estructura. Y por otro lado, otra medida sería anticiparse de forma inteligente, utilizar análisis para detectar de forma activa los riesgos ante los que nos vamos a enfrentar, identificar, controlar y abordar esas amenazas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues conseguir un enfoque estructurado que pueda evaluar los riesgos de las empresas y de la TI. Incluye además la identificación de amenazas y la normativa de cumplimiento clave, que puede conllevar una pérdida de rentabilidad o de costes porque conlleve una infracción y una sanción económica. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo la revisión de esos riesgos y retos de seguridad existentes, la implementación y aplicación de procesos de gestión de riesgos y de marcos de control comunes, donde entraría la normativa, y la ejecución de los procesos de ejecución que se pueden producir en la crisis. Porque al fin y al cabo nos vamos debemos de evaluar dentro de esa herramienta normativa 5 grandes dominios de seguridad. Uno, las personas; otro, los datos; otra, las aplicaciones; otra, la infraestructura, que creo que ahí nadie discutimos, porque son los 4 clásicos que vais a abordar en cualquier estándar. Pero por último, ese cumplimiento al que os estoy haciendo referencia, que debe sustituir a esos métodos reactivos ante el incumplimiento. Hola, mira, que nos han sancionado, defiéndenos, o a ver cómo podemos solucionar este problema de incumplimiento contractual, etcétera. Cómo atender esas denegaciones de autorizaciones o procedimientos administrativos sancionadores. Vamos a desembarcar y no hay licencia o autorización de la actividad, porque tengamos que tener un operador, por ejemplo, en Sudáfrica, para poder prestar servicios de telecomunicaciones allí. Y no lo hemos tenido previsto. Y es un coste, porque vamos a atrasar nuestro lanzamiento de la actividad del servicio, o se puede adelantar la competencia. Y por métodos de análisis de oportunidad y valoración del riesgo del cumplimiento normativo, que es a lo que nos dedicamos. Y con esto ahora sí que termino. Sería un cuadro que intenta transmitiros de qué estoy hablando de manera gráfica. Cuanto menos nivel de ciberinteligencia tengamos, estaremos más abajo, y cuanto más nivel de ciberinteligencia en nuestra organización, estaremos más arriba. Y podremos hablar de un nivel básico, avanzado, óptimo, excelente. Vosotros mismos valorad dónde os encontráis. En el básico habrá, respecto a las personas, un control de acceso e identificación de esos usuarios, con unas implicaciones jurídicas. En el básico, respecto a los datos, un control de acceso y cifrado. Respecto a las aplicaciones, habrá un análisis de vulnerabilidades y un control de esas vulnerabilidades. Y respecto a la infraestructura, una seguridad perimetral de antivirus. En el avanzado, una gestión de identidades y autenticación más sólida, una supervisión de actividades y prevención de pérdida de datos, un cortafuegos para aplicaciones y obviamente verificación de código fuente, que puede ser un gran problema, y eso muchas veces lo podemos controlar a nivel contractual con los desarrolladores, si lo hacemos de manera conveniente. Y la gestión de activos y gestión de la seguridad de los puntos finales de la red. Si estamos en el punto óptimo, haremos un análisis de roles
y controles de usuario privilegiados, todo ello tiene una connotación jurídica y legal, dependiendo del territorio mundial en el que nos encontremos. Análisis del flujo de datos y de gestión de datos, porque le va a aplicar diferentes normativas, depende de donde se encuentre. Aunque tengáis empresas en España, una filial vuestra está en Estados Unidos y esa empresa norteamericana puede, aunque sea una delegación nuestra y un CIP cuya matriz esté en territorio UE, puede conllevar un tratamiento de transfronterizo de información fuera del territorio UE y puede ser una transferencia internacional de datos, ¿vale? Desarrollo seguro de aplicación y detección de fraude y, por supuesto, un control avanzado de redes, de control de intrusiones y de sistemas seguros. Si estamos en un ámbito totalmente ya excelente, al que os invito a que lleguéis una vez que hayáis analizado vuestra situación, pues estaremos frente a esas personas, esos datos, esas aplicaciones e infraestructuras en una gestión del servicio de riesgo y del cumplimiento enfocado a la estructura y a los análisis exhaustivos de un cumplimiento normativo y de los requerimientos que vuestra propia estrategia va a fijar si tiene en cuenta dentro de sus valores y objetivos el cumplimiento normativo. ¿De acuerdo?